Bueno, tomamos contacto con Omar Fuentes, académico de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Talca, porque el día de hoy vamos a estar conversando sobre la bronquitis en lactantes, ahora que ya comienza la temporada de otoño, de invierno, ya incluso comenzó la campaña de vacunación contra la influenza. Estos virus causan más que algún problema en los más pequeños. ¿Cómo está, Omar? Buen día. Hola, hola, buenas tardes, todo muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Un Bueno, gusto. igualmente. Vamos a comenzar primero, antes de entrar a lo que es prevención, síntomas, explicar qué es la bronquitis. La bronquitis. Como dice itis, todo lo que termina en itis son inflamaciones. Es específicamente la inflamación de la mucosa bronquial. ¿Ya? Ya. El detalle de la bronquitis es que tiene dos tipos de bronquitis generalmente los lactantes, una que es catarral y no catarral. Y la catarral es la que tiene harto moquito, etcétera, y que no es obstructiva. La que es más complicada es la bronquitis obstructiva, sobre todo en los lactantes que se da muy fuerte y generalmente terminan, esos son los chiquitos que terminan hospitalizados. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son las causas más comunes para que se inflamen esta mucosa que mencionó en los bronquios? Desafortunadamente son como estacionarias. De acuerdo a la estación, ya empieza el otoño y el invierno, empiezan a madurar, como uno dice vulgarmente, ¿cierto? Los famosos virus y en especial lo que es el VRS. El VRS es el virus más dañino que tiene digamos, el que produce, es la mayor causa que se produce en los tipos, la bronquitis en general. ¿No? Son claramente el virus, el VRS, el parainfluenza, influenza, pero el VRS es el más dañino de todos porque el que está, digamos, con más fuerza, digamos, en épocas de invierno. Y si lo llevamos a los síntomas asociados a este padecimiento, cómo las personas, los padres en este caso, pueden ya tener algún grado de alerta respecto a que puede tratarse de bronquitis? Ya. La bronquitis, bueno, donde dijimos que en un principio era una enfermedad prácticamente viral, no se trata con antibióticos, que es lo importante. Pero dentro de los síntomas está la tos, que es una tos productiva. Desafortunadamente los lactantes, ellos tienen muy poca, tienen tos, pero no tienen una tos que eliminen con gran fuerza. ¿Ya? Está la tos productiva, viene también a veces un poquito de coriza, que es moquito, digamos, a nivel nasal. Los ojitos se empiezan como a enrojecer y empiezan a salir, digamos, como la lagrimita, a ponerse rojo. Y lo que es importante es que empiezan a perder el apetito. ¿Por qué el apetito? Porque se le produce odinofagia. La odinofagia es cuando se inflama la mucosa bronquial y les cuesta mucho tragar. Y ahí eso se suma a lo que es el decaimiento y también viene la fiebre. Esos son los síntomas más específicos de la bronquitis. Ahora, ¿cuál es el llamado aquí ya con estos síntomas quizás asociados que probablemente se puedan confundir, ¿no? Con otro tipo de enfermedad? Un especialista médico en este caso va a poder determinar si se trata de bronquitis u otro tipo de virus. Pues sí, por supuesto que sí, porque dentro de la sintomatología viene lo que es la auscultación. Y la auscultación viene con varios ruidos pulmonares, ¿ya? Y aparte de los se me murió el tiempo. Aparte de los varios ruidos pulmonares, lo que viene, digamos, en sí la signología, que es una signología obstructiva y el médico lo va a auscultar sin ningún problema. Y se va a dar cuenta al tiro y él también va a decir que es una bronquitis, ¿ya? Y dentro de los cuidados específicos que uno tiene que tener, es más que nada, y que uno le dice a los papitos, lo que es la alimentación o el líquido abundante. Y el lactante sabemos que el principal líquido en este caso sería lo que es la lactancia materna. ¿Ya? Eso, claro, estamos hablando de lactantes. ¿Puede pasar este virus de un infante a un adulto? Sí, pasa. La diferencia es que en el adulto nosotros nos va a dar un resfriado o prácticamente una sintomatología mínima. Incluso muchos de los lactantes se nos enferman no porque los saquen a la calle, incluso los cuidan mucho. Es porque generalmente nosotros los papás llevamos el virus a la casa o por hermanitos más grandes. Entonces, donde los hermanos más grandes están en jardines infantiles o están en los colegios, ellos se resfrían, pero es un resfrío mínimo. Desafortunadamente, en el niño más pequeño, en el lactante en sí, la repercusión es mucho más grande. La sinología es mucho más, digamos, más específica y con más daño, o sea, es más dañina en Ujú. sí. ¿Por qué? Porque el niñito grande se logra hacer la nariz, él logra estornudar, logra tener buen reflejo de todo. En cambio, los chiquititos en general no tienen esa, o sea, esa capacidad, digamos, como para poder sacar las secreciones para que no se acumulen. Y de algo tan básico como viral termina finalmente sobreinfectándose y produciendo, digamos, las complicaciones. Omar,
Para este tipo de virus, de enfermedad en los lactantes, ¿hay casos en que se llega a la hospitalización o con los cuidados en casa es más que suficiente? O sea, ideal los cuidados, bueno, los dos cuidados de la casa, siempre en invierno se les pide a los papás que no anden paseando con su bebé ciertas horas, o sea, que los saquen, pero en espacios abiertos, no en espacios cerrados. Desafortunadamente sí pueden terminar hospitalizados, es lo que le decía, que desgraciadamente, insisto, donde el chiquitito se nos enferma, empieza con toda la signología obstructiva, no logra eliminar secreciones, este niñito, aparte que pierde el apetito, bajan sus defensas y termina finalmente hospitalizándose. Esa es más que nada cuando ya viene el componente obstructivo, porque es tan pequeña la tráquea de los chiquititos que cuando la secreción los tapa y no logran respirar bien, y ese sí o sí tiene que ser hospitalizado. Ahora, ya luego de quizás llevar al bebé a un pediatra, se les da algún tipo bueno, mencionamos que antibióticos no se trataba, ¿no? Pero algún tipo de medicamento en este caso para minorar los síntomas. Solamente se les da, en este caso, lo típico, el antiinflamatorio o el antipirético. El Ya. antipirético es el medicamento como el básico, que es el paracetamol. Se les deja paracetamol o ibuprofeno, que son los dos medicamentos más que nada para el manejo de la fiebre. Donde la signología, lo que pasa es que la bronquitis en sí están con sintomatología dura, sobre todo alrededor del segundo al quinto día. Y ellos logran hacer fiebre. Y si hacen fiebre, la fiebre no debiera durar más de 3 días consecutivos. Después de eso ya bajan lo que es la sintomatología obstructiva y el niñito empieza a mejorar. Pero se les da generalmente el paracetamol y ibuprofeno. Ahora, si eso perdura sobre 3 días, incluso está dentro de las indicaciones que se le da a las mamás, que tienen que volver a consultar para ver, que, digamos, qué es lo que está pasando, o tratar, digamos, de otra forma, en este caso ya capaz que las dejen con antibióticos, otro tipo de cosas. Ujú. Pero en Omar, este caso, como dijimos, dígame. con respecto al periodo de incubación que tiene el virus en los niños, más o menos, ¿cuánto tiempo demora ya en aparecer los primeros síntomas desde que ingresa este virus al cuerpo? Claro, el virus ingresó y en forma inmediata empiezan a aparecer los síntomas. Ah, Lo que ya. pasa es que el niñito, de una signología tan pasiva, empieza con un poquito de moco y un poquito de tos. Pero ya empieza a aumentar, digamos, con los días, empieza donde el niñito está con sus defensas, empieza a pelear contra el virus. Desafortunadamente, el virus donde tiene su periodo de incubación alrededor del segundo y quinto día son, digamos, las sintomatologías más severas. Por eso uno siempre dice que generalmente después del quinto día los niñitos como que recuperan. Ahora, si no recuperan es porque ese virus se sobreinfecta. Y cuando uno habla de sobreinfección es cuando un niñito que está con una sintomatología viral pasa a una sintomatología bacteriana. Y ahí es donde, como le explicaba, empiezan con antibióticos, otro tipo de tratamiento. Pero el principal, en un principio, es solamente manejar la parte paliativa, que es alimentar, ¿cierto? Lo que es la lechecita, no sobreabrigar, evitar los contactos, digamos, externo, y el paracetamol o ibuprofeno en caso de fiebre. Hablamos, esta es como la segunda o tercera vez que conversamos sobre este tema, muy atingente, ¿no? En la temporada bueno, no hemos visto todavía temperaturas un poco Afortunadamente. más bajas, pero, por ejemplo, mencionábamos que ya en época de invierno, o muchas veces el tener padres fumadores, causa también un tipo de daño en los niños que ya están con este virus, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar sobre ello justamente con los humos visibles que comienzan ya en época de invierno, por la calefacción dentro de casa también? Exacto. Sí, lo que pasa es que todos los contaminantes en general produce hiperreactividad bronquial. La hiperreactividad bronquial, como les explicaba, donde la tráquea de los chiquitos es tan pequeñita y la musculatura lisa se inflama tanto, que esto, digamos, charla en general, lo que es cuando el papá fuma, ese tipo de cosas en general, donde produce esta hiperreactividad, produce mayor inflamación. Y al producir mayor inflamación, produce mayor obstrucción. Por eso pasa generalmente cuando los niños se sobreabrigan, ¿cierto? Porque le ponemos mucha ropa, los niñitos transpiran, sudan ellos o sea, sudan mucho, y después uno los está sacando la ropa y viene como el golpe del frío, y eso produce una hiperreactividad bronquial crónica que produce mayor inflamación. Ujú. Eso sumado también lo que el virus hace, que es mayor aumento de moco, ¿cierto? Y otras cosas. Ahora, con respecto a la bronquitis, ¿puede dejar secuelas para los lactantes a futuro? ¿Son más propensos quizás a volver a padecerla más adelante? Lo que pasa es que los niñitos, a medida, desgraciadamente el virus, los bichos producen un poquito de inmunidad, pero después de nuevo van a aparecer.
si el niñito se hospitaliza, termina con una infección respiratoria grave, que niñitos que se intuban pueden producir alguna complicación, digamos, a nivel pulmonar, pero afortunadamente en general los niñitos son, después de una bronquitis o bronquiolitis en general, ellos logran, digamos, madurar y tener, o sea, digamos, quedar sin ningún problema, que es lo más importante. Pero eso también va a depender, digamos, la inmunidad de cada chiquitito, porque hay niñitos que también vienen como propensos a las alergias, al típico niñito asmático, que ellos son más propensos, que realmente en ellos se produce mayor complicación. Un niñito normal, común y corriente, después de un episodio, no es obligatorio que el próximo año lo tenga, pero sí hay que tener ojo, digamos, en relación a los cuidados específicos. Ujú. Ahora, ya pensando en los niños en época o en etapa preescolar, kinder, prekinder, porque que se ve mucho ya cuando comienzan la época de clase, si hay uno en la sala que está con algún tipo de síntoma, es más común, ¿no? Que se genere esta cadena de contagios incluso dentro de la propia casa. ¿Qué medidas se pueden tomar en ese caso? Porque, bueno, no es recomendable tampoco no enviarlo al colegio si hay un caso de esto. Claro, generalmente uno recomienda, o sea, hay lugares que recomiendan que los niñitos no vayan a clase, o sea, si está con sintomatología respiratoria, idealmente que se quede una semana en la casa, donde el periodo de incubación va de 2 a 5 días, 7 días máximo. Se supone que quedándose una semana en la casa, el virus ya desaparece y puede volver a clase sin ningún problema. Es una de las cosas que se recomienda y lo hacen mucho, digamos, en general en los colegios, sobre todo cuando a mí me toca ir a los colegios. Lo, lo, las tías, como uno dice, siempre lo conversamos y hablan más o menos de que idealmente dejarle una semanita que se queden en la casa, porque el bicho es rapidísimo, el PRS muta por todos lados y infecta prácticamente la sala completa. No, es bien cochino, como uno dice, desafortunadamente. Ahora, pensando en la casa, ¿qué recomendaciones se les puede dar a los padres? O en este caso, también pensando si es que tienen hermanos mayores. Lo comentábamos también que muchas veces es producto de niños ya en kinder, prekinder, primero básico, que tienen un recién nacido en casa como hermano, se acercan y bueno, eso puede también perjudicarlo, ¿no? Exacto. O sea, dentro de las recomendaciones que uno da siempre que el niñito cuando llegue al colegio que se lave las manos, es importante, tanto la mamá como el papá. El papá si fuma que se saque la ropa porque eso igual se impregna, hay un porcentaje que igual queda en la ropa, porque ojalá no se fumara dentro de la casa. La calefacción, bueno, eso es tan relativo porque uno tampoco puede exigir muchas cosas que a lo mejor no están los medios como para la calefacción, pero que no sea una calefacción, digamos, sobrecalentamiento, digamos, a nivel de la casita, porque los cambios de temperatura sí repercuten bastante chiquititos. El baño igual puede ser un baño diario, pero el baño tiene que ser idealmente en temperatura ambiente, ¿cierto? Y ojalá no más de 5 minutos, que es muy importante. ¿Ya? Ujú. Y lo otro es en relación a la alimentación, alimentarlo bien, que sea, digamos, su lactancia, si en este caso está con leche o está con lactancia materna, idealmente mantener su lactancia materna, ¿cierto? Porque eso favorece mucho la inmunidad. Y en caso de que se resfríe cualquier cosita, lo que es el aseo nasal. El aseo nasal es muy importante con esas famosas peritas, sacarle los moquitos, esos detallitos en general es lo que uno le recomienda más que nada a los papás. Y el control de temperatura obligatorio, el niñito se resfría y control de temperatura en forma obligada. Ujú. Ahora, por ejemplo, ese chequeo de temperatura, sabemos que la fiebre es quizás algo que más problemas les causa, ¿no? El niño se inquieta o bien pasa lo contrario que puede estar dormido, ¿no? Producto de la No fiebre. decae. Eh, ¿Cada cuánto tiempo es importante ir chequeando el control de la temperatura en este caso? O sea, idealmente cada 6 horas. Cuando el niñito está resfriadito, lo que pasa es que los papás lo perciben al tiro. Usted, el niñito está un niñito rosado y de repente lo ve medio rubicundo, medio rojito, y el papá lo topa, la mamá o papá lo toca y dice, este niñito está con fiebre y ahí lo valora. Tampoco hay que volverse loco, digamos, uno sí ya cada 3, 4 horas, ¿no? Idealmente un par de veces al día basta y sobra, pero el SOS, uno dice, el SOS cuando uno le explica a la mamá si lo ve que está rojito, rubicundo, medio sudoroso, idealmente tomarle al tiro la temperatura para que no digamos, no le siga subiendo en caso de que esté con fiebre para darle lo antes posible, digamos, las medidas físicas que los pollitos tibios con el famoso antipirético del paracetamol. Ujú. Y lo último, ya enfocado quizás en lo que es ventilación y desinfección de los espacios. ¿Qué tan efectivos son estos aerosoles que existen y que en época cuando recién estaba la pandemia se agotaron en todos los supermercados? La literatura habla clarito que sí son beneficiosos, pero beneficiosos cuando todo se utiliza, digamos, en la forma adecuada. ¿No? Lo que pasa es que hay gente que echa aerosoles por todos lados, tenemos el niñito encima y le tira aerosoles
no sé. Se supone que uno ventila idealmente la casa o la pieza al menos 15 minutos. Sí o sí hay que ventilarla al menos 15 minutos durante el día. El horario ideal, generalmente uno debería hacerlo digamos a mediodía, porque la temperatura está como más calmada. Hay veces que ventilan muy temprano en la mañana y tampoco es bueno porque se enfría Entra demasiado, humedad. digamos, lo que es la habitación. Exacto, ahí está el gran detalle, la humedad. Y dentro de la calefacción que uno dice que estamos hablando, por ejemplo, la calefacción que se utiliza mucho es lo que es la parafina, pero la parafina también tira mucha humedad dentro de las habitaciones, porque no es un calor seco. También por eso hay que tener mucho cuidado de repente calefaccionar las habitaciones, pero como decíamos recién, al menos 15 minutos ventilarla, digamos, lo más espacioso posible. Y el lavado de manos, que es importantísimo. Una cosa importante dentro, digamos, de la familia. Perfecto. Omar Fuentes, académico de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Talca. Agradecemos su tiempo, la disposición por haber conversado Bueno, con nosotros. Esta puerta siempre está abierta para recibir a los distintos académicos, ¿no? de la carrera de sí. enfermería. Muchas gracias. Listo, gracias a ustedes. Bueno, para lo que quieran nomás, nosotros como carrera de enfermería de la Universidad de Talca, en lo que necesiten y también nos podamos colaborar mutuamente, estamos 100% comprometidos. Bueno, que tengan buen día. Igualmente. Chao, chao. Listo, hasta luego.